Hola, Buena gente, Buenas, un segundito, que pasó el... hoy no está Cande, Hoy pero hoy tocó... sacando. Sí, hoy somos uno el siguiente menos. stream va a estar. Esperemos que esté. Como que falta uno, no está quedando, como que se siente algo vacío. Sí, últimamente sí, hay que ponernos las pilas con que estemos todos. Sí, está... Y bueno, pero igual puede pasar Sí, ay, que ay. ocurra algo. Al único que no le puede pasar es a mí porque si no se complica, ¿ves? Ahí No, sí. no Es verdad. sientas la presión, de alguna manera vamos a poder De resolverla. última con una compu en el hospital, si me pasa algo. Nada. Ojalá que no. Se sigue laburando. Olvídate. Necesita. Eh, ayer fue el cumpleaños de Brisa. Es verdad, feliz cumple para Brisa, ahí en los comentarios. Hoy es el stream número, si no me confundo, 13 o 14. 14 Pero me ya. pasa. 14. Un Catorce. Y la próxima. montón. Vamos, que se puede. Ya casi vamos para la quincena. Ya. Bueno, hoy toca un poco el tema de derechos y discapacidad. El título es Derechos de las personas con discapacidad de este stream. Nuestra amiga Flor acá propuso el tema y trajo un montón de información. También trajimos algunos videitos, algunas cositas para mencionar, pero bueno, en sí va a ser más cosa de eso, de la información que trajimos y contar un poco nuestra experiencia en los distintos ámbitos. Es decir, así como existe una ley, por ejemplo, para el tema de la salud, podemos comentar un poco si eso fue nuestra experiencia, digamos, se cumplió o no, o mismo la educación, etcétera. Hay un montón de aristas Bueno, en donde la ley debería protegernos y en algunos casos no llega o no lo hace, como quizás es alejándose de Buenos Aires, capaz es un poco más difícil, o mismo alejándose de la ciudad de Buenos Aires, se empieza a hacer un poco más complicado que se cumplan las leyes, sobre todo para nosotros. Entonces, nada, vamos a empezar arrancando un poco, mencionando lo básico y después hablando un poco del CUD, de cuáles son sus beneficios y eso. sí, Eh, porque creemos que es importante, digamos, para poder ejercer nuestros derechos y poderlos gozar de esos beneficios, conocer, ¿no?, las leyes, porque a veces uno, si no sabe que tiene un marco normativo que lo ampara, eh, capaz se queda en la queja o en no saber qué hacer, digamos. Y conocerlos los habilita a poder ejercer esos derechos y, bueno, que se sientan más protegidos, por así decirlo. Tal cual. Así que bueno, vamos a pasar unos pequeños videitos del Senado de Argentina, que son más que nada informativos, y después vamos a ir complementando con información. Bueno, paso a compartir pantalla. Espera, conoce tus Es derechos. para ir ambientándonos en el tema de los derechos. Tal cual, tal cual. Bueno, a ver, está todo ok. Sí. ¿Sabías que en la Argentina la discapacidad constituye el 12% de nuestra población? Son 5 millones de personas que deben enfrentar barreras que impiden su inclusión en la sociedad y su participación en igualdad de condiciones. Anteriormente se pensaba que la discapacidad era un problema causado por una enfermedad o afección física que requería tratamiento o rehabilitación de esas personas. Esto cambió hace algunos años a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora la discapacidad es abordada desde el denominado modelo social, que pone en valor los derechos de las personas con discapacidad y centra la problemática justamente en las barreras que dificultan la inclusión. Desde esta mirada, las desventajas, la discriminación y la falta de accesibilidad a recursos son las consecuencias de un entorno que no está diseñado para la diversidad. Por eso nuestro desafío como sociedad tiene que ver con identificar esas barreras y pensar estrategias que permitan reparar esas desigualdades. Solo así vamos a lograr una verdadera inclusión, asegurar la participación de las personas con discapacidad en la vida social con pleno reconocimiento de sus derechos. De todos nosotros y nosotras depende construir sociedades más justas, igualitarias e inclusivas. Bueno, yo creo que menciona cosas interesantes el video.
como por ejemplo el hecho de que una cuestión de que todos hagamos respetar las leyes para las personas con discapacidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Porque de nada sirve un Estado que digan, sí, hay que incluir a las personas con discapacidad tienen derecho a un espacio en sus comunidades, etcétera, etcétera, si las personas, después los individuos o digamos, los civiles, los argentinos de a pie, no brindamos esas herramientas de inclusión y esos espacios, ¿no? Eso de permitir, no sé, invitar a la gente con discapacidad, intentar dar una mano para que puedan asistir, sobre todo con el tema del transporte público. Creo que está bueno ese énfasis en que es un poco una responsabilidad de todos. Así como si vemos a alguien cometiendo un delito en la calle, podemos participar, la ley nos permite hacer eso y es decir, la mayoría de leyes requieren de que todos las conozcamos y las hagamos cumplir. También ocurre con la discapacidad. Así que, ¿quieren comentar algo? Sí, Flor. Sí, esto de la corresponsabilidad, ¿no? Que no solo nos corresponde a las personas con discapacidad hacer valer nuestros derechos o a las familias, que la mayoría de las familias son las que intentan o luchan todo el tiempo hacer reconocer y valer nuestros derechos, sino que cualquier persona, ciudadano, si ve que alguna persona con discapacidad o cualquier persona, digamos, tenga o no tenga discapacidad, pero bueno, en este caso estamos hablando de la Mm. discapacidad, de alguna manera se le están vulnerando esos derechos, puede, digamos, involucrarse, siempre invitamos a involucrarse, ¿no? Como, porque uno vive en una sociedad con otros, vive con otros, uno también forma parte de esto, ¿no? Uno vive con los otros y la responsabilidad siempre nos corresponde a todos. Tal cual. Si quieren, empezamos un poquito, no sé si Bri quiere comentar algo más sobre el video. Coincido con eso que dijiste vos, que hay cosas que se tienen que cumplir, no solo las personas con discapacidad, sino por todo el mundo, porque no vivimos con nosotros, sino todos viven con nosotros, ¿entendés? Entonces, nada, eso. No, y aparte, perdón, Bri, pero también mencionar el hecho de que justamente nuestro colectivo es quizás al que más se le complica hacer valer nuestros derechos por nuestra forma, porque es decir, si bien encima que somos pocos, entre comillas, los que quizás podemos movilizarnos para manifestarnos y eso, justamente tiene que ver con el hecho de que tenemos pocos recursos, a muchos o estamos lejos, o nos cuesta movilizarnos, o tenemos directamente nulas posibilidades de movilizarnos porque o tenemos menos movilidad o tenemos menos recursos. Entonces, por eso justamente es un colectivo que depende mucho de que la lucha sea colectiva. Si bien ocurre en la mayoría de luchas y de colectivos que se necesita participación plena de la gente en general, creo que es como aún más complicado, ¿no? Justo cuando, o sea, si la gente ha pasado que digan, no, pero ¿cómo es que no hacen valer sus derechos? Sí, nosotros hacemos lo que podemos, pero es limitado nuestro abanico de posibilidades. Entonces, nada, por suerte hay mucha gente, algo que siempre recalco, en Argentina hay mucha gente muy solidaria. Yo no creo eso que dicen muchos de que los argentinos somos todos vivos y individualistas o eso. Yo creo que hay mucha solidaridad, pero obviamente siempre hace falta aún más y más concientización. Así que, bueno, pasamos a lo siguiente. Ah, Flor, perdón. Ah, no, que iba a decir esto de que, bueno, vieron que se repite mucho la frase, que igual en cierto punto lo creo también, que todos los derechos se consideran en las calles. Bueno, pero a las personas con discapacidad a veces nos cuesta movilizarnos. Entonces, justamente porque a nuestro colectivo, digamos, por ciertas dificultades que se le pueden aparecer en el camino, ya sea físicas o también arquitectónicas, por la discapacidad que tengan, se necesita la colaboración del resto de la población, digamos, para que se cumplan y también que se crean otras políticas públicas, otras leyes. Tal cual. Bueno. Tal cual. Bueno, pasamos a leer la primera ley que trajimos hoy. Sí. Bueno, esta sería como una base fundamental para derechos de las personas con discapacidad en Argentina, ¿sí? La ley que, digamos,
instituyó el sistema de protección integral para las personas con discapacidad. Se sancionó en 1981. O sea, imagínense que somos bastante nuevitos con el tema de las leyes de la protección de las personas con discapacidad, digamos. O sea, hace Eh, poco más de 50 años, poquito más. claro, Muy por reciente eso, es eso, muy, muy reciente. esto es muy reciente. Bueno, esta ley, digamos, tiene como objetivo principal, yo esto lo voy a leer porque no me quiero como olvidar de nada, dice, esta ley se crea tendiente a asegurar la atención médica, su educación, seguridad social, así como concederle franquicias y estímulos que permitan, eh, digamos, de la manera posible, neutralizar las desventajas de la discapacidad y darles oportunidades, ¿no? Mediante su esfuerzo a desempeñar en la comunidad un rol que equivalente a una persona sin discapacidad, digamos. Eso sería como el objetivo principal, digamos. Eh, Disminuir las desventajas que te da la discapacidad y asegurar, digamos, la atención médica, educación. Bueno, esta ley también pone una definición a la discapacidad. Viste que siempre nosotros como que un poco que traemos sobre la mesa el tema de la definición de la discapacidad. Bueno, dice, se considera una persona con discapacidad toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, ya sea física o mental, que implique las desventajas que considere, digamos, desventajas para la integración familiar, social, educacional o laboral, de alguna manera. Este sistema de protección también instituye el Certificado Único de Discapacidad, que es un documento público que acredita la discapacidad de la persona en todo el país. Y que con el Certificado Único de Discapacidad la persona puede acceder a beneficios y coberturas. ¿Sí? Después vamos a hablar un poco de los beneficios que otorga el CUT, porque a veces hablamos con los chicos, digamos, de que hay ciertas problemáticas, a veces con respecto a, ¿saco o no saco el CUT? ¿Viste? Hay familias que cuando su hijo, digamos, le diagnostican un tipo de discapacidad, siente que capaz el hecho de sacar un CUT o comenzar el trámite para un CUT hace que su hijo esté como en desventaja con el resto de la población porque es como ponerle una etiqueta, ¿no? Mi hijo tiene una discapacidad y lo plasmo, entonces se convierte en un hecho que capaz si no tengo el CUT, no está en cierta manera plasmado, ¿no? Digamos, no tengo un papel que diga mi hijo tiene una discapacidad o yo soy una persona con discapacidad, pero el CUT en sí protege los derechos de las personas con discapacidad y te otorga beneficios. Entonces, siempre está bueno, digamos, fomentar que las personas que tengan una discapacidad puedan acceder a sacarse un CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad. Sí, Santi, ¿vas a querer decir algo? Sí, justamente lo que ocurre también muchas veces es en personas que, digamos, que no son tanto hijos chiquitos que tienen discapacidad, sino mismo personas adultas que no se quieren sacar el CUD por mismo esta cuestión, ¿no? Esta concepción de uno, pero yo voy a pasar a ser considerado un discapacitado y eso está muy mal, o qué mal para mi familia, o mil cosas, que en definitiva termina siendo un perjuicio para ellos, porque como decís vos, es lo que garantiza que el Estado o las empresas o todo esto que venimos hablando, porque no solamente es una cuestión de Estado, sino también las leyes afectan a cómo las empresas pueden manejarse en el territorio, ¿no? En el país. ¿Qué obligaciones tienen? Entonces, si vos no tenés tu CUD, es que has desamparado en el ámbito estatal, privado, de todos lados. Entonces es muy importante. Y nada, justamente, bueno, algo con lo que se estuvo peleando bastante estos 2 años, aunque todavía hay gente que cree que las pensiones y los CUT se los dan como caramelos a las personas, no, la realidad es que tiene todo un protocolo y nadie dice acá que no pueda haber algún caso de algún CUT mal dado o algo así, pero justamente tiene un montón de requisitos que hacen muy difícil que sea, digamos, corrompible. Entonces, para este imaginario que tiene mucha gente de que está todo mal dado y todo mal hecho y hay que empezar todo de cero o auditar, la realidad es que lleva protocolos muy estrictos, incluso hoy en día, ¿no? Que son cada vez más estrictos. Así que...
Sí, claro. Sí, por ejemplo, yo que soy trabajadora social y soy residente en un hospital público, digamos, oriento a las personas para que puedan sacarse el CUT. Y hay un montón de requisitos para que ellos puedan acceder a un CUT. Como por ejemplo, tener un resumen de historia clínica actualizada, de no más de, ponele, si la persona tuvo no sé, un accidente cerebrovascular, del episodio que tuvo el accidente, tienen que pasar 6 meses para que, digamos, se puedan ver las secuelas, ponele, y recién ahí pueda acceder a empezar el trámite para hacer el CUT, ¿no? Digamos, todos los estudios que eso lo avalen con no más de 6 meses de antigüedad, digamos, tienen que ser cosas muy actualizadas y esto va a un grupo de personas que lo auditan y no es que se dan, como dice Santi, como caramelo, sí, te doy el CUT, sí, Dame bueno, dos. Sí, sí. no, tenés que tener un porcentaje elevado de discapacidad, digamos. Y aparte te da una junta médica, no es que te ve un solo Claro, por médico eso. al cual le pagás 100 pesos por debajo de la mesa y te lo aprueba. Es una junta médica en la cual todos se juegan la matrícula si llega a haber algún problema, ¿no? O sea, por eso es realmente muy complicado de corromper este sistema. Sí, tenés que presentar estudios que avalen la discapacidad que tenés, estudios médicos, tipo, no es que, sí, Sí, a veces te piden cosas medio absurdas, de hecho, al punto eso, o sea, en vez de ser tan fácil como algunos creen, en verdad es mucho más complicado de lo que mismo está reglamentado. Así que nada, eso, para mencionar un dato de color. claro. Bueno, pasamos a la Volviendo siguiente. a la ley, Sí, que bueno, que también yo digo que está bueno hablar de esto para que se conozca, ¿no? No mencioné el número de la ley, pero por si sí, alguno se lo quiere ir a anotar, te iba a es la decir. ley 22, es la ley 22.431. Mm, No, bueno, esta ley, además del CUT, la definición de discapacidad y todo, es muy abarcativa. En los artículos como que hablan y mencionan muchos aspectos que son importantes. Esto es como un resumen, digamos. Algo importante de este sistema de protección es que garantizar el acceso a programas de rehabilitación, educación especial o, bueno, tipo la integración en escuelas. Acá la ley dice comuna, a mí nunca me gustó el término escuela común, escuela especial, claro. pero bueno, es un debate, no sé ustedes qué opinan, Para pero... otro, no, estoy completamente de acuerdo, pero bueno, el nombre que le supimos encontrar. Mira, algo que nos pasa, que ya mencionamos varias veces, nos cuesta mucho lograr que nos digan personas con discapacidad, más nos va a costar un montón de otras discusiones, así que hay que seguir dándolas, por supuesto, pero estamos en lucha y nos están dejando un poco solos, te diría. Sí. Bueno, además de esto, Sí, las prestaciones no básicas integrales con respecto a la salud, digamos. Otra cosa que menciona es el transporte público. Dice, se le otorga el derecho al transporte público terrestre en colectivos, trenes, subtes. Vieron que el fin pasado hablamos, ¿no? De los micros de larga distancia. Bueno, también, porque se tiene que garantizar, digamos, el transporte terrestre en el sentido de que muchas personas con discapacidad, bueno, tienen dificultades para trasladarse. Entonces, bueno, el Estado te lo tiene que garantizar de alguna manera. Es la jurisdicción nacional, o sea, a lo largo y ancho de todo el país. mm, Después, el cupo laboral. Así que cuando habíamos hablado de discapacidad y trabajo, hablamos de esto del cupo del 4%, que dice, obliga al Estado y a los organismos descentralizados, a empresas del Estado y a las empresas privadas con convenios del servicio público a reservar el 4% de los cupos laborales para personas con discapacidad, que reúnan las condiciones idóneas, no es porque solo tenés discapacidad, claro. sí o sí, te corresponde un cargo, pero si vos tenés las condiciones para llevar digamos, para llevar a cabo un cargo, sí tendrían que disponer un cupo para vos, ¿no? Digamos. Y realmente, cuando uno va a un lugar, ¿no? Público, se encuentran muchos trabajadores con discapacidad. ¿Ustedes creen que ese cupo realmente se cumple? No, no. Mirá, Acá en donde yo vivo, en la municipalidad, en un momento iban a trabajar personas con discapacidad, a mí me llamaron para que vaya a trabajar, bueno, yo fui a la entrevista, todo, y cuando estábamos terminando recién pronto a mi edad,
le tengo 16 entonces, me dice, entonces no se puede porque es verdad. Pero no me faltaba nada para cumplir los 18. Dice, te vamos a tener en cuenta para cuando cumpla los 18. Bueno, pasó el tiempo, cumplí 18 y ya tengo 2 personas con discapacidad, entonces yo... Claro, ya digamos, depende la cantidad, ellos como que dijeron, bueno, ya el 4% está Sí. Así que tomado, por así decirlo. yo quedé, así que en 2 chicas y yo quedé fuera. Che, Bri, tenés un pequeño problemilla de conexión, como que no te llega bien internet o Sí. wifi. Como que Estaba viendo que... se corta Te un veo poco. media trabada, pero que Sí. escuché bien. Yo No sé si... más o menos. Medio ¿Ahí cortado. mejoró? No, Ah. apenas. Espera. Eso. Sí, vos, Flor, también tuviste una experiencia parecida, ¿no? Algo así. Sí, pero en empresas privadas, igual Claro. tuve. Pero sí. Que me No, dijeron, no sé si está permitido el tema de la discapacidad acá. ¿Por qué? Pero bueno. y es que somos muy Si sos peligrosos, discapacitada, ¿viste? ¿Sabes? si sos Sí. discapacitada no se puede. Ahí está, abrí 10 puntos. Ahora mucho mejor. Ahora sí, ahora sí. Y no, ¿viste qué pasa? Como pisamos muchos piecitos, ¿viste? Es por eso, capaz. No estamos permitidos porque las rueditas pisan, ¿viste? Los pies de la gente, entonces, claro. No, Bueno, yo entonces creo claro, o los andadores. No, yo creo que es un tema que, como decís vos, Flor, la verdad que quizás en el ambiente público puede ocurrir un poco más, pero en el ambiente privado la verdad que rara vez ves a una persona con discapacidad, si bien existen las discapacidades invisibles y es muy difícil saber si la otra persona tiene o no discapacidad, no vas a andar pidiendo el CUD a cada persona que te atiende, pero sí es una cuestión de que es bastante inusual. Es bastante inusual ver a una persona con discapacidad en el ambiente, sobre todo privado, pero incluso en muchos ambientes públicos. Así Sí, que, sí. La verdad que es una lucha que es que a veces uno dice, no sé, busco trabajo en LinkedIn o cosas así, ¿no? Digamos, y busca más que nada en entidades privadas, ¿no? claro. Digamos, y está bueno que las personas con discapacidad sepan que existe este cupo, Mm, porque si se abre un cargo estatal, no sé, ya sea en alguna página del Estado que estén ustedes buscando, y se abre un cargo, no sé, en el Ministerio de Salud o entidades públicas, digamos, yo pongo esto como ejemplo, pueden, digamos, concursar porque, bueno, le corresponde legalmente, y esto del cupo, digamos, si bien ustedes tienen que ser personas idóneas para el puesto, eh, digamos, le da como una especie de posicionamiento, eh, no superior, pero bueno, protegido. Si otras personas concursan y ustedes tienen discapacidad, bueno, ese cupo está protegido. mm, ¿Entendés? Y está bueno porque si uno, digamos, vuelvo a repetir, si uno sabe las leyes que lo amparan, puede, digamos, mencionarlas, apelar a que se cumplan. Si uno no sabe, es como, bueno, me voy a mi casa. No, hay que quejarse, hay que luchar, hay que No, y otra cosa, mantener que no puedan. justamente las empresas privadas tienen que acatar las leyes de la nación, o sea, del país. No es que porque, no, pero en McDonald's no me van a contratar porque son de Estados Unidos y allá no. No importa de dónde sea la empresa, Está acá en el país. tiene que cumplir las leyes de acá. Entonces, por eso lo que dice Flor, que es importante conocer los derechos para saber con qué cartas uno juega, ¿no? Más que nada. Así que Sí. bueno. Después, esta ley del Sistema de Protección de Personas con Discapacidad también habla de la accesibilidad, tema importante que siempre hablamos, dice, establece la obligatoriedad de suprimir barreras arquitectónicas en espacios urbanos, edificios públicos y medios de transporte, garantizando el desplazamiento autónomo y seguro, o sea que no necesariamente una persona con discapacidad, si puede, ¿no? Por sus propios medios, necesita estar todo el tiempo acompañado, ¿no? Claro. Porque yo soy una persona con discapacidad, camino con bastones. Yo me puedo mover de manera autónoma en la vía pública, pero si así no fuera y capaz estoy un poco más, digamos, con una movilidad más disminuida, ¿no? Digamos, de la que tengo, sí, con los estados de las veredas, la falta de rampas, o bueno, o esto de que capaz ven un auto que está tapando una rampa,
pero nunca les ponen una multa. A eso también me refiero. Como que capaz sí o sí necesito estar todo el tiempo acompañada. ¿Y qué? Pierdo de alguna manera mi libertad, mi autonomía, claro. tener que estar todo el tiempo acompañado cuando, si realmente una persona con discapacidad lo necesita por su discapacidad, bueno, pero si una persona puede tener más autonomía, ¿por qué no fomentar eso, no? Pero bueno. Vamos, eso sería resumidamente la ley 22.431. Que bueno, yo los invito a que si son personas con discapacidad la lean porque es como la regla básica, los Claro. derechos básicos de las personas con discapacidad. No. Porque después se sancionaron otras leyes. Si quieren, bueno, pasamos a la siguiente, Dale. o si quieren decir algo más, que digamos toman ciertos aspectos de esta ley, digamos, y los profundizan. ¿Por qué? Bueno, ahora que voy a leer se van a dar cuenta. La siguiente ley de la que vamos a hablar es la ley 24.901, que instituye el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad. Esto más que nada va a hablar de las coberturas al 100%, que tienen que brindar, digamos, las obras sociales, las prepagas, bueno, el Estado, que también igual se habló en el sistema de protección de personas con discapacidad, digamos. Pero bueno, se sancionó esta ley que ahora vamos a profundizar. Dice, garantiza el acceso a la cobertura integral de rehabilitación, educación, terapias, transporte, obligando a las obras sociales y prepagas a cumplir el 100% de los gastos. Vieron que en realidad de esto también se habló en la otra, por eso digo. Sí. Las prestaciones garantizadas pueden ser, bueno, otra vez la kinesiología, terapias como psicología, fonoaudiología, apoyo escolar, maestros de apoyo, centros de día, residencias que estén como adaptadas para recibir personas con discapacidad. Igual vamos a hablar de algo importante, ¿no? Si bien la ley puede ser muy linda, escrita, en la realidad y en el contexto actual sociopolítico del que está atravesando el país, digamos, si bien esto puede decir, bueno, te tenemos que garantizar una residencia, si no hay, no hay. O sea, prácticamente hoy en día no hay, digamos, lugares donde las personas puedan ir si no tienen hogar, prácticamente. O sea, es una lucha constante que no hay cupos, los lugares están colectados o no hay, o se cayeron, digamos que antes estaban y ahora no. Entonces, más que no se puede hacer, si bien existe la ley, como que ven, el Estado lo tiene que garantizar de alguna manera, que no se están garantizando. Pero bueno, después habla, no sé si quieren decir algo al respecto. No, eso, de que eso ya venía siendo así en menor o mayor medida, estos últimos 2 años se empeoró mucho. Hubieron muchos lugares que garantizaban parte de estos derechos y lo intentaban hacer de la forma más humana posible, porque no es lo mismo, digamos, una institución para personas con discapacidad que tenga una visión humanística, no sé humanística, pero como teniendo en cuenta la dignidad de la persona y eso, y hay, digamos, instituciones que solamente para hacer plata o para figurar y apenas cubren con las garantías. Entonces es importante de que existen estos lugares y estos 2 años lo poco que había se vio desfinanciado, así que está. Es que realmente lo que yo, por ejemplo... Perdón, Sí, perdón. es la palabra que estoy buscando. Retrocedimos respecto a eso. No, sí, es que totalmente, yo por lo menos lo que veo en el hospital es que muchas personas que no pueden egresar porque no tienen a dónde ir, digamos, nosotros buscamos articular con algunas otras entidades, residencias, hogares para que la persona pueda egresar, no hay. Y muchas veces siempre como que terminamos articulando con Hogares de Cristo, que son entidades, ¿no? O sea, religiosas, ¿sí? Que no son del Estado, sino que más bien son asociaciones civiles. Claro. Y bueno, que en realidad no todas las
no me estás teniendo, pero estoy medio traba. No todos los hogares, digamos, están predispuestos a recibir personas con discapacidad, porque, bueno, a veces implican ciertos cuidados, ¿no? Extras. Entonces, bueno, es una lucha constante, porque si la persona, además de no tener un lugar donde egresar, digamos, un hogar para egresar, tiene una discapacidad, bueno, eso Claro. complica un montón las cosas cuando no debería ser así, pero bueno. La ley 24.901, que estamos hablando recién, de prestaciones básicas de atención, también establece la cobertura del 100%. Esto, como mencionamos anteriormente, que las obras sociales, las empresas de médica prepaga y el Estado, a través del sistema de Incluir Salud, deben constatar la totalidad de las prestaciones. Costear, perdón. Tengo dislexia. Está bien. Deben costear el 100% de las prestaciones, ¿sí? Sí. Y cuando esto no se cumple, porque muchas obras sociales no lo cumplen, bueno, y también cuando uno, digamos, pide a través de Incluir Salud, tampoco a veces, uno lo puede apelar, ¿sí? Porque Claro. uno dice, bueno, no me lo cubre, dice que no me lo cubre, entonces, no, uno puede ir y decir, no, mirá, existe esta ley, vos me lo tenés que cumplir, ¿entendés? Puedes apelar y en algún momento te lo va a tener que cubrir, porque no se pueden hacer los que miran para el costado. O sea, con poder pueden, pero en algún momento te lo van a tener que cubrir porque es la ley, es lo que te corresponde. No es que uno está pidiendo algo que no está establecido en el marco normativo. Sí, por eso un pequeño inciso, yo siempre le recomiendo a las personas, o sea, o familiares o personas con discapacidad, que en caso de tener problemas con prepagas, con obras sociales, con lo que sea, metan un recurso de amparo. Ya sé que se requiere plata, encontrar con un abogado que sepa de derecho de personas con discapacidad, pero en mi caso, yo con mi obra social tenía 1000 problemas hasta que metí el amparo y salió aprobado y tuve mucho menos problemas. Pude acceder mucho mejor a lo que necesitaba, porque literalmente, como dice Flor, o sea, por más que hay una ley que dice que hay que cubrir el 100%, te lo niegan y buscan el vacío legal para no cubrirte, y a veces está, porque muchas veces, como dice Flor, no estaba actualizada la ley, no menciona muchas cosas como las terapias, como lugares de inclusión, como accesibilidad, como derecho al trabajo. Hay muchas cosas que si no están en una ley escritas, no existen. O sea, por eso la ley anterior se había quedado un poco antigua, porque no contemplaba un montón de cosas de la sociedad actual que si no están por escritas no te las va a amparar nadie. O sea, ese es el tema. Y por eso estas leyes, digamos, se instituyeron, porque Mm, realmente se vulneran todo el tiempo nuestros derechos. claro. Y bueno, el amparo, como dice Santi, es fundamental, siempre se recomienda de que no se queden con el no, digamos. Yo sé que es complejo eh, y uno se encuentra desamparado, pero bueno, pueden pueden siempre intentar recurrir a ayuda. Bueno, Organizaciones como por ejemplo Derechos organizaciones. sobre Ruedas, hay un montón de organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad y mismo intentan lo que hacer es como tejer redes entre abogados, no sé, trabajadores sociales, etcétera, para crear una red que las familias que no pueden agarpar un abogado o personas que asistan en estos trámites, digamos, las personas más vulnerables puedan acceder. Porque si vos tenés plata, bueno, te pagás un abogado y lo resolves en 5 minutos. El problema es con la gran mayoría de la población que no tiene esa posibilidad. Entonces, nada, eso. Claro. Eh, bueno, esto que dice que un requisito imprescindible para acceder a estos beneficios es que la persona con discapacidad tenga el certificado único de discapacidad. Bueno, eso es uno de los requisitos que por eso es importante, digamos, Sí. tener el certificado. Después, pasando a otra ley, hay varias leyes, digamos, que nos amparan. Dice, bueno, la ley 26.378 en Argentina, que se sancionó en 2008, aprueba y otorga rango legal a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ¿no? Y lo que hace esta ley es básicamente, bueno, se vuelve a hablar un poco sobre lo que veníamos hablando,
pero la ley tiene jerarquía superior a las leyes comunes. O sea, que si hay una ley, otra ley, digamos, que pueda llegar a establecer algo por encima de lo que dice esta ley tiene prioridad, digamos. Y garantiza el acceso a los siguientes derechos: a la no discriminación, prohíbe tratar de manera desigual y desfavorable a las personas con discapacidad, a la no discriminación. Es decir, Miren lo que tienen que poner en una ley, ¿no? Digamos, sí, la establecer verdad. una ley. Pero por ejemplo, cosas como no darte el trabajo porque sos una persona con discapacidad, justamente entra dentro de esto. O sea, no te pueden tratar de forma desfavorable por tener una discapacidad. Pues Claro. ya de por sí somos personas vulneradas por las nulas o pocas leyes que hay. Si encima, si encima nos pueden tratar distinto cuando se les cante y no haber ninguna consecuencia, hay un problema grande. Porque eso ya viene pasando hace un montón, pero bueno, si lo permitimos está difícil. Sí, o en algunos otros ámbitos, digamos, en tu vida, si vos sentís que te discriminan por tu discapacidad, bueno, podés, claro, iniciar acciones legales, digamos, porque hay una ley que te ampara. Bueno, habla también de la educación y la salud, asegura los derechos a la educación inclusiva en todos los niveles y acceso a la salud sin barreras de las personas con discapacidad. Y también establece la capacidad jurídica. Esto es importante porque antes no lo habíamos mencionado. Dice: reconoce el derecho de las personas con discapacidad a tomar decisiones sobre su propia vida en igualdad de condiciones. O sea, que la voz de las personas con discapacidad sea tenida en cuenta y que las personas con discapacidad también pueden tomar decisiones, porque vieron que un par de veces hablamos de la infantilización, y bueno, y también hablar de las discapacidades, digamos, intelectuales, ¿no? Que igual ellos, como todas las personas, digamos, tienen derecho a decidir sobre su propia vida. Claro. Porque a veces esto es como que, bueno, tenés una discapacidad, entonces una persona que antes, digamos, no, las personas con discapacidad no tienen ni voz ni voto con respecto a un montón de cosas de la vida. Bueno, esto se ha tenido en cuenta. Mismo, o sea, capaz hay gente que no lo sabe o que no se lo cree, pero la realidad es que han habido castraciones a personas con discapacidad involuntarias por el hecho de que justamente se han tomado decisiones sobre el cuerpo de personas con discapacidad sin su consentimiento. Eso es algo que pasaba y pasa, incluso hoy en día. Por eso es tan necesario que se hable de estas cuestiones, porque es como que, no sé, el día de mañana esterilizamos gente pelada por ser pelada, y es como, pará, nada que ver. O sea, no hay una razón por la cual esterilizar a las personas con discapacidad esté bien, de ninguna forma. No, para nada. Claro, pero lo peor de todo es que hay gente que quizás no está muy informada o cree que no ocurre, pero sí ocurre. Viste que estas cosas uno las menciona y parece como que son del siglo pasado, pero no, en realidad es que pasa hoy en día. Entonces, quizás no tanto en Argentina, justamente porque hay marcos regulatorios, pero puede, o sea, estas cosas pasan. Es como decir que no ocurre el robo porque está penado por la ley. Estas cosas pasan. Pero hay hoy incluso países que no contemplan estas cosas y que dejan realmente muy, muy vulnerables a las personas con discapacidad a que tomen decisiones sobre su cuerpo. Sí, y antes también se utilizaba poner el término curador para referirse a las personas que estaban como a cargo de una persona con discapacidad y tomaban decisiones medio como por encima de ellas. Claro. Y ahora ese término se modificó y se llama apoyo. A veces me hace un poco de ruido que no sea persona de apoyo y que sea el término apoyo. Es como, bueno, ahí tiene tu apoyo. Bueno. Claro, como... Pero bueno, es como que la persona, por ejemplo, no sé, si tiene una discapacidad intelectual y necesita tomar algún tipo de decisión importante, o no sé, o no sé, quiere acceder a un IVE, ¿no? A la interrupción voluntaria del embarazo de una persona con discapacidad intelectual. Ella puede estar acompañada, ¿no?, en el proceso, pero la última decisión la toma la persona con discapacidad. O sea, puede recurrir a un apoyo,
digamos, para asegurarse que comprenda, digamos, cómo hacer, no sé, el procedimiento, qué es lo que le va a pasar, pero la decisión la toma la persona con discapacidad, Claro. ¿sí? Que antes capaz uno dice, sí, como que dice, claro, como si fuera que siempre fue así, pero en realidad no, entonces, por eso, después, ¿qué más? Ah, después dice, vida independiente y empleo, esta ley, ¿no? Que vuelvo a repetir que es la 26.378, dice, promueve el derecho a vivir de forma autónoma, a trabajar libremente y a la accesibilidad en entornos públicos y privados. Y a la participación política. Miren, esto tampoco antes lo habíamos mencionado. Dice, garantiza el derecho a votar y a ser elegido en cargos públicos. Que antes, digamos, no se hablaba de esto y como antes también en otros streaming lo hablamos con Santi y las chicas de que las personas con discapacidad están más encerradas en sus casas, que no participaban políticamente ni en entornos sociales, se veían Comunitarios. muchas personas con discapacidad comunitarios. Y esto. Bueno, esta ley Quería hacer una pequeña mención constituye... respecto, perdón, Flor, discúlpame. Quería hacer respecto al tema laboral, accesibilidad y todo esto, porque hay mucha gente que quizá no termina de entender la importancia de por qué, porque ahora estamos medio que tenemos que explicar todo, ¿no? ¿Por qué con el dinero del Estado? ¿Por qué con digamos, la plata que, no sé si de todos, pero me refiero a ¿por qué, como te diría un Raúl, ¿no? De 80 años, por qué yo tengo que financiar que una persona con discapacidad pueda ir a trabajar? Mira, la realidad es que las personas con discapacidad podemos profesionalizarnos en un montón de ámbitos, por lo cual justamente una persona profesional sabe hacer cosas que otros no. Eh, y a mí me gustaría poner un ejemplo muy puntual. O sea, es importante que haya inclusión inclusión y accesibilidad, que es importante, o sea, accesibilidad física también, a los trabajos, por una cuestión de que, por ejemplo, si vos tenés un familiar y la tienen que operar del cerebro y el único cirujano es una persona que tiene las piernas amputadas, que no tiene auto, pero es el mejor cirujano del mundo, o sea, no del país, del mundo, vos vas a querer que esa persona le paguen el taxi, el avión, si es para salvar a tu familiar, vas a querer que le paguen el taxi, el avión y que le hagan masajes en todo el camino hasta que pueda realizar la operación a tu familiar. Todo esto obviamente es un escenario ficticio, ¿no? Pero ¿por qué entender por qué es importante que las personas con discapacidad puedan acceder a sus ambientes laborales? Porque si nosotros suplimos esas barreras de accesibilidad, podemos trabajar como cualquier otra persona. O sea, es literalmente eso. Si adaptamos las cosas para que nosotros podamos ejercer nuestro trabajo, podemos ser esto que al capitalismo tanto le jode, nosotros que supuestamente no somos productivos, la realidad es que podríamos hacerlo o sea, perfectamente si la sociedad entendiera que vivimos en convivencia con la discapacidad. Y que si no la tenemos hoy en día, la vamos a tener algún día. O sea, justamente eso es algo que quiero traer para la semana que viene. Pero entender eso, de por qué es importante que se garantice la accesibilidad laboral a las personas con discapacidad. No solamente en temas de cupos, sino que esa persona pueda llegar a su trabajo y dentro de su espacio laboral tener las adaptaciones necesarias. Pero no solamente llegar. O sea, justamente muchas de estas cosas son más complejas de las que parecen, pero si ustedes tienen discapacidad o conocen a alguien con discapacidad, les va a poder explicar que no solamente llegar al trabajo, sino es poder desempeñarte de una forma cómoda y autónoma, como decía Flor, en tu ambiente laboral. Entonces, si esas cosas se suplen, nosotros podemos participar de una vida común y plena como cualquier otra persona. Que te garanticen, digamos, adaptaciones si lo necesitas. Y Ujú. eso no es un capricho, digamos, es tu derecho, Tal cual. como un ciudadano de derecho de poder acceder, ¿no?, a un trabajo. Que es re importante lo que acaba de decir Santi. Mm. Bueno, y después está
yo continúo con las leyes, pero bueno, ¿vieron? Tenemos varias y está bueno. Sí, sí. No sé si quieren que continúe. Sí, La por eso. ley 25.000, esa es la ley 25.280, que digamos es la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación a las personas con discapacidad. Volvemos a hablar de la no discriminación, bueno, en otra ley también. O sea, que si te discriminan en algún lado, ya tenés por lo menos dos leyes que te avalan a que vos puedas tomar medidas, ¿no? Una a nivel nacional y otra a nivel regional, que sería todo lo que tiene que ver con Claro, es América. interamericana, Claro. claro. Dice, bueno, esta ley tiene como objetivo principal eliminar cualquier forma de discriminación y asegurar que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos, obligaciones y oportunidades que cualquier otro ciudadano. O sea, como que no te, como vuelvo a repetir, no te pueden discriminar por tu discapacidad. Pero bueno, también habla de las obligaciones, ¿no? Que no es que las personas con discapacidad no tienen obligaciones y tiene una discapacidad, démosles todo, que no tengan. Bueno, no, también habla de las obligaciones, ¿no? Mm. Después dice, habla del compromiso del Estado. Dice, el Estado argentino se compromete a eliminar las barreras arquitectónicas de transporte y comunicacionales, así como de crear políticas públicas que faciliten la educación, el empleo y la calidad de vida de ese sector de la población. Digamos, es como muy abarcativo. Mm. Vuelvo a repetir que bueno, que este programa como que habla muy a grandes rasgos, pero bueno, después si quieren buscarlas, está bueno. Sí, son leyes largas y que vale la pena leer. Tengas o no discapacidad, está bueno leerlo. Pero los artículos, digamos, son llevaderos de leer, no es que vos decís busquen boles, digamos. Es Claro. como llevadero. Y me pareció como importante a los chicos también, También. de hablar de los beneficios que te da el CUT. Bueno, dice, el certificado único de discapacidad es un documento público, gratuito y válido en todo el territorio argentino, que acredita legalmente la discapacidad de una persona. O sea, porque si no, yo si no tengo el certificado único de discapacidad, puedo ir, no sé, a un lugar y decir, tengo dificultades para caminar, quiero ir a kinesiología, digamos, pero si no tengo un papel que acredite que realmente tengo una discapacidad, es como, solo tienen mi palabra, digamos, que... Claro. Entonces, como que bueno, es importante poder. Dice, su emisión es evaluada por una junta médica, esto que hablábamos antes, interdisciplinaria. No es un solo profesional que evalúa, ¿no? Y no Digamos, es solo médico que te clínico, hay fisiatras, hay trabajadores médicos, sociales, psicopedagogas. psicólogos, de todo, sí, sí. Permite acceder a los derechos y prestaciones que te tienen que garantizar el Estado. ¿Sí? Porque volvemos a repetir, no es un capricho, sino que el Estado tiene la obligación de garantizarte estos derechos. Porque son derechos adquiridos. Al contar con CUT, el titular accede a derechos fundamentales garantizados por esta ley, como a la salud, la cobertura del 100% de las prestaciones básicas de rehabilitación, medicamentos y tratamientos. Bueno, todos que tengan que ver, ¿no? con tu discapacidad, no en torno a tu discapacidad. Pero bueno, ves esto de los medicamentos. Es importante que sepamos estas cosas. Después habla otra vez del transporte gratuito. El transporte gratuito terrestre, tanto trenes, subtes, colectivos. Asignaciones familiares, o sea, si vos tenés el CUT, tu familia puede acceder a asignaciones específicas, como a la asignación por hijo con discapacidad a través de ANSES. Y después el símbolo internacional de acceso que vemos en los autos, digamos, bueno, en los transportes, permite obtener el distintivo para los vehículos y facilitar el libre tránsito y estacionamiento. Que es importante que esto se, digamos, no se malutilice, porque a veces
un auto, digamos, que capaz digamos, en una familia hay un integrante con discapacidad, pero pone, no sé, la mamá va sola en el auto y tiene el símbolo de discapacidad y bueno, estaciona a cualquier lado. Es importante, yo ponele, manejo, ¿no? Sí, Y iba a la facultad, y en la facultad que yo iba a la Universidad Nacional de Matanza hay lugares específicos para las personas con discapacidad. Yo muchas veces llegaba, porque la universidad es muy larga, muchas veces llegaba y ninguno, mirá que eran varios, estaba libre. Entonces yo tenía que estacionar en la otra punta del universo, claro. ¿eh? Y había como 10 lugares para personas con discapacidad y 10 lugares estaban todos ocupados. Qué bronca. Eh, claro, y yo a veces veía que de repente, cuando llegaba así con la lengua afuera, veía que hacían pipí y se subían al auto sin tipo ninguna movilidad reducida, No, nada que sí, por lo sí, menos, tipo, ¿viste? claro. Eh, porque una cosa también es tener movilidad reducida que te implique un cansancio físico o una dificultad para trasladarte, y otra cosa es tener, no sé, otro tipo de discapacidad que no te afecte el hecho de caminar, no sé, 400 metros más. ¿Entendés? Claro. Tipo, es como también un poco de solidaridad con el otro, ¿no? Pero no sé qué opinan ustedes al respecto, pero bueno. No, a mí me pasa algo parecido con el tema de las filas, por ejemplo. Por suerte yo nunca tuve ninguna experiencia, viste que nosotros, por ley, digamos, nosotros podemos tener prioridad en las filas, tanto del Estado como creo que en algunas instancias privadas también. Em, y sin embargo, hay veces que yo voy, no sé, por ejemplo, al supermercado y hay un montón de personas mayores que están haciendo la fila. Y si yo me encuentro con la posibilidad de esperar, lo hago, pero porque yo conozco mi cuerpo y sé que no necesito de pedir de ese derecho en ese momento. Otra cosa es si yo necesito realmente llegar rápido a mi casa por una cuestión física o lo que sea, y bueno, ahí sí lo utilizo. Pero es como dice Flor, también es cuestión de tener empatía y de utilizar con responsabilidad los derechos, porque eso, hay un montón de personas que tienen o movilidad reducida o lo que sea y necesitan de la consideración de los demás. Así como yo necesito la consideración de los demás cuando yo necesito saltarme la fila, lo mismo una persona mayor que no hay drama de esperar, en mi caso, 5 minutos para que la persona pueda entrar antes. Eso igual depende de cada uno y nadie te puede decir si vos podés o no ejercer tu derecho en ese momento. Es una cuestión de cada uno y de darse cuenta cuando uno realmente lo necesita y cuando no. O sea, mismo en el caso que dice Flor del estacionamiento, yo si pudiese, o sea, como yo me traslado muy bien en silla, en mi caso yo no necesitaría estar cerca de la entrada. No es el caso de Flor, que ella tiene quizás más posibilidad de caerse o de lastimarse como es, por estar en un lugar complicado de estacionamiento. En cambio, no es tanto mi caso, entonces es una cuestión de tener empatía, eso. Sí, que realmente no sé si a Abril le pasa, pero a mí me cambia un montón el hecho de tener que caminar 1 o 2 cuadras más, porque Claro, realmente mi rodilla, no sé, se me Porque baja, ya, me canso un montón, me claro. hiperventilo prácticamente, estoy tipo, no puedo tal literal, cual. tipo, me cuesta. Sí, a mí también me cansa un montón caminar. Por eso siempre intento estar ahí lo más cerca posible, pero bueno, a veces pasa Claro. que... A mí me pasa algo muy en particular que cuando voy desde La Plata a Varela, cuando voy a tomar el colectivo para ir a Varela, no hay nada para sentarse cerca del colectivo, tipo de la parada. Entonces tengo que estar parada como 1 hora, porque no hay nada dentro de la terminal. Tipo, dentro de los bancos, pero están lejos de la parada. Así que me tengo que quedar parada ahí como 1 hora hasta que venga el colectivo. Y para mí es como una fatiga bárbara. Sí, yo, o sea, no me gusta para nada caminar tramos muy largos, No, a mí porque lo tampoco. padezco, ¿no? Em, bueno, después, retomando, dice, ¿cómo tramitarlo, no? Porque esto que mencionamos anteriormente, pero bueno, es importante. El trámite es voluntario, nadie te puede obligar a hacer el CUT, o sea, pero bueno, volvemos a hablar de que es importante, ¿no? Si uno puede acceder.
se realiza de forma escalonada, si hay como pasos que uno tiene que seguir para poder acceder al CUT. Reunir la documentación. Esto significa conseguir certificados médicos, resúmenes de historia clínica, informes, estudios realizados que detallen el diagnóstico. Bueno, dice que, por ejemplo, se puede en realidad empezar a tramitar el CUS hoy en día a través de WhatsApp. Por lo general, en muchos casos, a través de WhatsApp, por lo menos en La Matanza. Dice que también se puede solicitar, iniciar el trámite, digamos, a través de la plataforma Mi Argentina. O de forma presencial en alguna de las sedes de atención social. Claro. Si uno tiene algún familiar o mismo uno tiene una discapacidad y no cuenta con el CUT, puede googlear si puede acceder a internet, digamos, y ahí aparecen sedes que estén cerca de tu domicilio, donde vos podés acercar una vez que reúna, porque es importante esto de la documentación, porque si uno va y no tiene, te van a decir, bueno, necesitas reunir toda la documentación médica. Y eso de que no sean estudios, acá no lo dice, pero bueno, no tienen que ser estudios como muy viejos, si necesitan cosas más como actualizadas. Claro. En la mayoría de los casos te piden que no tengan más de 6 meses de realizados los estudios. Por ende, mi discapacidad es crónica, igual cuando tengo que renovar el CUT, me piden otra vez que mi médico que me atiende me haga un resumen de historia clínica actualizada, que diga que tengo una discapacidad crónica, y no dice para qué, si total mi discapacidad es la misma para toda la vida, pero bueno, te lo piden y es algo que uno tiene que cumplir, digamos. Claro. Asistir a la evaluación, ese es el otro paso. O sea, reunir la documentación, iniciar la solicitud. El siguiente paso es asistir a la evaluación, presentarse ante la junta evaluadora el día asignado, para que termine si te corresponde la misión. Si uno tiene que tener un cierto porcentaje de discapacidad para poder acceder al CUT. Claro. Para reconocer los requisitos específicos y oficinas más cercanas a tu domicilio, podés ingresar al consultor de requisitos del CUT a través de la web oficial del Estado. Bueno, dice que el CUT es un documento que certifica la discapacidad y que permite acceder a los derechos y prestaciones que brinda el Estado. Bueno, y esto sería como, digamos, las principales. Había otras, pero bueno, el stream tiene un tiempo y uno no puede ahondar en cada artículo porque bueno. No, y de Pero última, espero que estaría bueno algún día, si alguien tiene el contacto, si logramos conseguir a alguien que tenga un poquito de idea en derecho, particularmente, para explicarnos capaz cosas más complejas sobre estas leyes o cómo se luchan estas cuestiones en términos legales, creo que estaría bueno, pero sí, aunque sea para, como decíamos nosotros, ¿no? El tema de conocer los derechos para saber eh, qué leyes te amparan, ¿no? Para saber qué derechos tenés. Si no sabes que tenés un derecho, es difícil ¿cómo es? Que lo reclames. Entonces, nada, está bueno para eso también. Tengo que ir a cocinar después. Dale, Nico, gracias por pasarte. Igual ya estamos por terminar, pero cuando quieras sos bienvenido. Así que te pido acá que dejes el follow para cuando aprendamos la próxima. Pero nada, eso. Estaría bueno eso, ampliar un poco. Igualmente, Nico. Estaría bueno ampliar algún día, ¿no? ¿O no? En cosas sí, obviamente. Yo no soy abogada, soy trabajadora social, pero estaría bueno que algún día podamos conseguir un abogado que venga y que y tenga experiencia en estos casos, porque, o sea, más allá de saber de derecho, ¿viste? Que haya luchado algo de este estilo, ¿viste? Para que nos cuente un poco, ¿viste? Qué tan que fácil, qué tenga. tan complicado, qué significa tal cosa, ¿viste? Que hay cosas de las leyes que no son tan claras o algo así. ¿Qué significa algo muy puntual o algo así? Pero creo que estaría bueno ahondar en otro capítulo. Yo tengo una propuesta para el siguiente capítulo, que son una serie de reels de unas cuestiones. Pero bueno, lo vamos a ir hablando en el grupo antes de avisar. Así que, bueno, ¿vamos cerrando por Sí, acá? después capaz estaría bueno que ya sea en otro programa o algo así, las personas nos cuenten cuáles fueron sus experiencias luchando ciertos derechos, ¿no? Como la accesibilidad a la salud.
Tal cual. a terapias, en la educación, con respecto a la educación, si esto sienten que se cumplió o no, si tuvieron adaptaciones en el colegio o no. Claro. Bueno, o en la universidad, porque en la universidad por lo general no te dan ningún tipo de adaptación y bueno, uno tiene una discapacidad, ¿no? Claro. Y no es solo si su discapacidad es crónica y no es algo como temporario, te acompaña toda la vida y no es solo cuando sos un niño y vas a la escuela. Claro. Eh, Tal cual. bueno, Así que bueno, podemos ir cerrando por acá, ¿no? Bri, ¿vos querés sí. comentar algo o vamos cerrando? No, cerramos. Bueno, gente, dejamos por aquí. Muchas gracias por estar como siempre. Vamos a estar subiendo el video entre hoy y mañana. Así que nada, nos vemos el miércoles. Hoy fue jueves, Nos vemos el pero miércoles. el próximo miércoles nos vemos de vuelta. Bueno, nos vemos. Nos Chao. Chao, vemos, chis. Bye, chao. bye.